Regulación de la expresión de genes. El principio básico en genética es que todo gen se expresa luego del proceso de transcripción y traducción en una proteína. El genoma humano se estima que tiene un aproximado a 30.000 genes. Estos codifican cerca de 100.000 proteínas. ¿Cómo puede haber más proteínas que genes entonces? Es una pregunta que se responde por medio del splicing alternativo, que significa que un gen puede dar lugar a más de una proteína. Pero al explorar una célula en forma individual, podemos apreciar que posee una copia exacta de todo el genoma. Sin embargo, esta célula solo procesa unas 10.000 proteínas para su función específica, sea esta célula muscular, hepática, cerebral u otra. Por lo tanto, una célula o tejido específico no procesa todo lo que es capaz de procesar. Es selectiva. Pongamos como ejemplo una fábrica de jugos envasados, que es capaz de decidir cuándo produce botellas, cajas de cartón, tapaderas para las botellas y el zumo que contendrán las botellas. Y selectivamente detiene o activa cada proceso de producción a modo que no sobre ni falte nada, y que al final tengamos cajas repletas de botellas perfectamente tapadas y que contienen zumo de fruta. Dentro de la célula sucede el mismo proceso, pero ¿quién dirige toda esta compleja operación? Esto precisamente es el objetivo de esta cápsula, y para lograrlo haremos en forma de conceptos elementales sobre la función y expresión de genes. Primer concepto. La expresión génica comprende dos procesos fundamentales: transcripción y traducción. Segundo concepto. En el genoma humano no todo se procesa en expresión génica, o sea, en proteínas. Solo aproximadamente el 5% del ADN, de la secuencia de ADN, contiene genes. Por lo tanto, los genes son segmentos o porciones dentro del ADN que se van a procesar y están intercalados dentro de una enorme cantidad de ADN no codificador. Los genes tienen una región 5' de iniciación y una 3' de finalización de la transcripción. Tercer concepto. Las regiones 5' y 3' no se transcriben en ARN, pero contienen elementos reguladores de la transcripción. Cuarto concepto. El ARN transcrito contiene 3 porciones: inicio o región CAP o CAP de metionina, una región final poliadenilada o cola de adenina, y la región media, que es donde se encuentra el material a traducir a proteína formado por intrones y exones. El splicing se refiere a la extracción de los intrones y pegado de los exones, lo que va a dar como resultado el ARN mensajero, que tiene que salir del núcleo y posteriormente será traducido por el ARN ribosomal a proteína. Quinto concepto. El ADN se encuentra organizado en una estructura llamada cromatina. La cromatina está constituida por histonas y otras proteínas nucleares. Los bloques básicos se denominan nucleosomas y están formados por un octámero de histonas en los cuales se enrolla 2 veces la cadena de ADN. Sexto concepto, acetilación y desacetilación de histonas. El ADN posee una carga negativa, lo que promueve la compactación de la cromatina. Esto equivale a inactividad del gen. Sin embargo, cuando las cadenas laterales de lisina son modificadas por acetilación, se neutralizan las cargas positivas de las histonas, lo que libera la hebra de ADN de la compactación. Por lo tanto, el gen está accesible a la maquinaria de transcripción. Por lo tanto, la acetilación y desacetilación de histonas permite o impide la expresión de un gen. Séptimo concepto, SWI o SNF. Estas son una familia de multiproteínas capaces de inhibir la asociación entre histonas y ADN, haciendo por lo tanto que el ADN sea accesible a la maquinaria de transcripción. Octavo concepto, factores de transcripción y elementos promotores.
Una vez el ADN es accesible, hay elementos como los factores de transcripción, el TFA, B, D, E, F y H, otro, la caja TATA, la región LCR y otros elementos pueden promover la transcripción por medio de la polimerasa. Cada gen tiene sus propios elementos promotores ubicados en ocasiones lejos del sitio de inicio de replicación. La activación de estos elementos para promover la expresión de un gen puede estar sujeto a estimulación de ciertos receptores o mensajeros, como por ejemplo los receptores de cascada de fosforilación de tipo tirosinquinasa o bien hormonas como el tiroides o los glucocorticoides, entre otros. Y noveno concepto, elementos silenciadores. El silenciamiento o no expresión de un gen puede ocurrir por modificaciones en la cromatina, por medio del código de histonas, el cual depende de la metilación de la lisina en H3 y H4, o histona 3 e histona 4. En la eucromatina, la metilación de las lisinas 4, 36, 79 en H3 activa la transcripción, mientras que la metilación en la heterocromatina de las lisinas 9 y 27 H4 reprimen la transcripción. Otros ejemplos de inactivación por modificación de cromatina son la inactivación de un cromosoma X en las mujeres, la impronta genómica de uno de los padres y el silenciamiento tejido específico, como por ejemplo la globina, que solo se expresa en las células eritroides. Estos son fenómenos epigenéticos y estos se revisan con mayor detalle en otras cápsulas del curso. Otro tema son las modificaciones posttranscripcionales, como los microARN, que pueden ocasionar diferentes formas de expresión de genes. También se revisará más adelante cómo algunas de estas moléculas interfieren en la expresión génica y son motivo de producción de fármacos para algunos tipos de tumores o enfermedades infecciosas. De tal forma que la secuencia genética está presente dentro de una larga hebra del genoma humano y esta es la forma como algunos genes se activan o se apagan para expresarse. Hasta la próxima.